Hola, enamorada y enamorado. Somos Jazmín Nogaró y Flavia Pitela, y hoy queremos hablarte del amor. En Historias que enamoran nos preguntaremos acerca de la naturaleza del amor. Sí, ese sentimiento fundamental del que habla Catherine en Cumbres Borrascosas, cuando le describe a la sirvienta su amor por Heathcliff y dice: «Mi amor por Linton es como la maleza de los bosques, el tiempo lo cambiará. Yo ya sé que el invierno muda a los árboles. Mi amor por Heathcliff se parece a las eternas rocas profundas. Es fuente de escaso placer visible, pero necesario». Sabemos desde el principio que nuestra búsqueda será ingrata, pero sabemos también que lo importante es hacer la pregunta, todas las veces que sea necesario. Bienvenidos al podcast Historias que enamoran. Bienvenidos a las 1000 formas que la literatura ha intentado explicar ese sentimiento de rocas profundas, de escaso placer, pero tan necesario. Gloria Casañas nació en la Argentina. Es escritora, abogada y docente universitaria. Su amplia obra abarca desde la novela histórico-romántica hasta la contemporánea. Con una sólida formación en historia y antropología, esta autora es capaz de plasmar con maestría las costumbres de distintas épocas y culturas, así como adentrarse en la psicología de sus personajes. Con más de 500.000 ejemplares vendidos, Gloria se ha consolidado como una referente de la literatura en habla hispana. Bienvenida, Gloria, es un placer tenerte con nosotras. Gracias, igualmente para mí. Antes de empezar a charlar largo y tendido sobre tu nueva novela, ¿qué se siente saber que hay 500.000 personas que compraron y leyeron tus libros? Es mucha gente. Siempre es como la primera vez. Es como siempre la sorpresa, ¿no? Sí, no espero nada y tengo eso, y la verdad que me emociona, me siento muy agradecida. ¿Te gusta mucho también el contacto con tus lectores? Sí, me gusta. Es algo que aprendí a hacer porque yo cuando empecé a escribir de muy chica, yo jamás mostraba lo que escribía. Ni a mis padres, que ya eso es mucho decir, y ellos sabían que yo escribía y hubieran querido leerme. Y yo escribía como un acto oculto en realidad. Y recién pudieron ver algo de lo mío cuando publiqué en 2008 la primera novela, En aras de la seducción. Entonces fue toda una vida escribiendo solo para mí, para mi placer personal, y un poco por pudor. Yo siempre me pregunto por qué no mostré. Pienso que es el pudor que uno tiene a la opinión del otro, ¿no? ¿Qué pueden pensar de lo que yo hago? Entonces el contacto con el otro, que me leía por primera vez, a mí me fue enseñando ese vínculo que tengo con mis lectores, que hoy no lo cambiaría por nada, pero fue como un aprendizaje también. Uh-huh. Y además porque hay también debe haber una cuestión de autoexigencia, ¿no? De que el libro guste a todo el mundo, a la mayor cantidad de gente posible, que sí, no defraude. Que no defraude, sí. ¿Viste cuando vos te fue bien en un examen una vez y el profesor espera el mismo rendimiento en el segundo examen? Sí. Entonces crea una exigencia mayor. ¿Te ha pasado que lectores te han ayudado, entre comillas, o te han dado alguna pista sobre cómo tenías que seguir o para dónde podías seguir, o te abrieron una puerta con algún comentario? Lo que me pasó más de una vez fue una extraordinaria coincidencia entre el personaje que yo quería continuar desarrollando y el que los lectores querían volver a leer. Y eso se los he comentado, digo, no puedo creer que justo me digan que por qué no escribo algo sobre tal y cual personaje secundario. Claro. Y quiere decir que a lo mejor pienso, ¿no? Que escribiendo sobre él yo transmití algo que fue contagioso. Claro, que fue contagioso. Sí. Esa coincidencia sí. En tus novelas, la creación de los personajes parece una obviedad lo que voy a decir, y no lo es en literatura. La construcción del personaje que hace a la historia, que hace que la historia vaya para un lado o para el otro, es definitivo, es definitorio. Y vos sos muy buena creando personajes. Tus personajes son contundentes, uno los puede ver caminando y los ve. Lindo. Entonces, ahí un poco para empezar a entrar en esta novela nueva que sale el 1 de mayo, tenemos que decir, estamos en el 2024, así que si nos escuchan después, sepan que ya está. Esta novela es nuevísima, estamos hablando antes de mayo del 24, y La hechicera de Asturias, vamos a entrar ahora a esa novela precisamente porque la construcción de los personajes allí es increíble. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿vos pensás primero la historia o pensás primero el personaje? Según los libros,
se me apareció primero un personaje, incluso con su nombre, y después traté de ver hacia dónde lo llevaba. Tenía la idea de qué tipo de persona, en qué lugar, en qué contexto podía estar, pero a veces la historia la construyo sobre esa idea de un personaje que tenga tal o cual característica. En otras ocasiones fue al revés. Yo quería escribir una historia sobre un tema y el tema me fue dando la pista de los personajes. También pasa a veces que ese personaje inicial, que sería el protagonista, empieza a estar acompañado por otros que van surgiendo casualmente. Y de esa casualidad a veces nace el interés por un personaje secundario que se convierte en algo más que un secundario, ¿no? Son secundarios con prerrogativas, podríamos decir. Claro, se vienen a imponer. Se vienen a imponer un poco. Eso a mí me divierte porque yo estoy escribiendo, soy yo la autora, pero a la vez yo estoy leyendo como si fuera otra persona. Me parece que estoy yo viendo hacia dónde voy y me sorprende a veces hacia dónde voy. Ahora tengo un límite, un freno, en el sentido de si me equivoco o no me gusta hacia dónde estoy yendo, no pasa nada porque nadie me está leyendo. Pero un poco me pasaba al principio que se me fue, yo esto no lo quería. Y es como si estuviera escrito sobre fuego, no sé. Y no tenía... No lo podías cambiar. No lo podía cambiar y nadie sabía nada. Bueno, ya aprendí a sacarme ese peso de que encima. lo podés borrar. No pasa nada y nadie se entera. Es muy interesante. ¿Te quedan personajes en galera? Galera, sí, me quedan. Yo los tengo en remojo. En remojo. Sí, yo les digo a veces cuando me piden, porque el entusiasmo por una historia hace que el lector quiera enseguida saber de alguno, ¿no? Y digo, tiene que estar en remojo, yo los dejo macerándose un poco porque lo necesita el personaje y lo necesito yo también, tomar un poco de distancia. Claro, aire. Aire, sí. Incluso a algunos les digo, porque él se fue de viaje y quiero ver cómo es cuando vuelve, ¿no? Es decir, yo también lo espero, a ver qué trae. Me quedaron algunos de la serie histórica que me gustaría, son muy poquitos porque ya sería como una segunda generación de esos personajes y no tiene límite, no tiene fin eso, si es así, ¿no? Claro. Pero me quedaron dos que me resultaron interesantes y me llevan a lugares un poco exóticos, entonces estoy esperando la oportunidad para encontrarme de nuevo con ellos. Son hijos de los personajes principales de la serie histórica. ¿Cómo lo presentás? Hay algo de que sé que no es así, pero me gusta pensar que es así, de esoterismo en tu escritura. Esto cuando, como metafóricamente vos me decís, hablo con ellos, se me presentan... Sí. No puedo evitar imaginarte sentada en un escritorio rodeada alrededor de gente real que te está diciendo, che, poneme en el capítulo 5. Protestando porque no tuvieron demasiado protagonismo. Tuve un personaje que yo siempre digo, lo tuve que poner en vereda porque estaba robándole protagonismo al principal. Evidentemente yo misma le estaba dando más protagonismo del que tenía pensado inicialmente. Entonces le prometí que iba a tener su propia historia y la cumplí. Se lo hice. Y ese personaje es Jim Morris, que después por El Sendero de las Lágrimas fue el protagonista. Y fue un desafío porque era un personaje odiado por quienes leyeron La Maestra de la Laguna. Era odiado. Me sugirieron... Qué buena novela, La Maestra de la Laguna. Me sugirieron que lo matara. Sí, claro, sí, era para matarlo. Sí. Entonces, yo no lo quería matar porque yo tenía planes para él. Que no... de reivindicación. No descubiertos. Entonces, para que lo conocieran mejor, los llevé al lugar de sus orígenes, para que supieran quién era y por qué actuaba de esa manera. Hay un universo que no llegás en La Maestra de la Laguna de Jim. Es que como las personas pasa eso. ¿Cuánto sabemos del otro? O sea, hasta dónde podemos llegar a conocer la profundidad del otro, ¿no? En su pensamiento, en sus intenciones. Y los personajes son así, tienen muchas capas. Leyendo La Maestra de la Laguna me dan ganas de abrazarlo a Jim. Lo odiaba. Y después pero sabía que tenía una herida que no te la explica. Claro. No te la explica, por eso. Eso es lo que yo quería que después se supiera. Y que le impide comunicarse, conectarse de verdad, abrirse, ¿no? Sí. En ese sentido, en los personajes odiados, en los personajes amados, y ya entrando en la nueva novela, en La hechicera de Asturias, te metes en un terreno... Lejano y fascinante, del que hay mucho escrito. Sí, hay mucho escrito sobre la vida de Roma y Roma conquistadora, las costumbres de Roma, porque Roma es eterna y siempre se va a escribir sobre Roma, desde el ensayo, desde la crónica, de
desde la biografía de los personajes que han vivido en ese tiempo y desde la novela, desde la ficción también, que es lo que me atreví a hacer ahora. Claro, en esta nueva novela de la que queremos empezar a hablar un poquito más en detalle, estamos siglo I después de Cristo. Antes de Cristo. Falta poco ya para el nacimiento de Cristo, es el 19 antes de Cristo. Exacto. Y es una Roma que se está expandiendo, una Roma sí. a la que se le está enfrentando rebelde el territorio de España, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que también me gustaba, porque yo quise que el escenario fuera sobre todo esa España de aquel entonces, que la parte norte fue la pesadilla de Roma. La meseta también en su momento, los celtíberos, pero ya habían logrado pacificar esa zona y quedaba la cornisa cantábrica, que era un hervidero de rebeldes que, bueno, 7 legiones tuvo que enviar Roma para poder aplacar esas rebeldías. Y así todo, aun cuando ya se declaró la paz augusta, había como brotes. Pequeños brotes, ¿no? Es decir, no estaban nunca seguros de esos pueblos. Y yo quise que la protagonista fuera parte de ese mundo rebelde del norte de España. Cuando uno lee tu novela, a mí me pasó, ¿no? Yo que conozco mucho de la historia de Roma en Inglaterra por mi formación y pensaba en los escoceses, que también se rebelaron mucho, sí. ¿no? Hasta Adriano les hizo un muro, le dijo, bueno, de acá para arriba sí, ustedes. Sí, el famoso muro, sí. El famoso muro de Adriano, no los podía domesticar, según él. Y pensaba lo mismo con esta zona del norte de España, que cuando uno viaja ahora y encuentra, ¿no?, las ruinas románicas y alguna que otra ruina romana, ese bosque que es tan protagonista en tu novela, ¿Cómo me gusta cómo eso? Contribuye también a la posibilidad de esos aislamientos, levantamientos, totalmente, ¿no? Toda esa franja del norte tiene unas características geográficas que determinaron las sociedades que vivieron ahí. Ya desde el principio de los tiempos de la península ibérica, ¿no? Todos los pueblos que estuvieron en esa zona siempre fueron un poco más aislados entre sí, quizá con cosas en común por la forma de vida, pero también guerreando entre ellos al mismo tiempo, ¿no? Hoy se hacen descubrimientos interesantes porque justamente las excavaciones, que no son necesariamente arqueológicas, pero dan con una ruina, claro, dan para con construir una casa. Van a hacer algo, claro, y revelan cosas que todavía nosotros no sabíamos. Sobre la presencia romana, sobre el tipo de pueblos que había, sobre los contactos que tenían o a qué estirpe pertenecían. En las estirpes. Eso también, ¿qué sabemos del mundo antiguo? Lo que nos han contado los contemporáneos de ese mundo. Es la fuente más fidedigna. Y a lo mejor en ese relato o bien tenían una opinión intencionada de mostrar determinadas cosas, o bien no sabían del todo, porque hay cosas que no se conocen nunca con tanta profundidad. Sí, que se construyeron con narración. Con narraciones, sí. Eso es lo lindo y a la vez lo peligroso. Y frustrante. A mí me encanta saber que no sé todo y que todavía hay tanto por saber y que lo que yo creía que sabía todavía puede ser cuestionado. Vos sabés que me hace sentir como viva, como que hay algo más siempre hay algo más. Es que ahí entra la ficción. Y sí, te permite hacer, como, digamos, yo tengo libertad para escribir. Podría haber puesto que provenían de otro planeta y se me está permitido. Claro, por suerte, sí, eso la ficción lo acepta. Pero bueno, yo quise en esto, como me gusta la historia, quise ser rigurosa con la historia, ¿no? La libertad me la dejo para la forma en que se comportan los personajes de ficción. Y la elección de una heroína guerrera, Irene, ¿no? Sí. ¿Cómo la viste por primera vez? ¿Cómo se te presentó y por qué esa elección? Ese pelo rojo y los ojos verdes. Los ojos verdes yo los pensé enseguida porque era el verdor del bosque que yo sentía que ahí había, ¿no? Y el pelo rojo porque tradicionalmente el pelo rojo parece estar indicando una personalidad díscola. Bueno, después en el medioevo endemoniada también, ¿no? Sí. Ahí no se pensaba eso, pero sí es un rasgo que bien puede ser celta, destacado, es algo que llama la atención, no pasa nunca desapercibida una mujer de pelo rojizo, ¿no? Quería que fuera de ahí la heroína, primero porque me gustaba, lo que hoy llamamos Asturias es como un núcleo de la historia de España. Con el tiempo va a ser protagonista de otras épocas, otras epopeyas, ¿no? En este momento es más bien protagonista de una rebeldía, resistencia hacia el invasor. Pero es muy interesante esa zona dentro de la historia de España. Pero me gustaba que fuera una mujer guerrera porque los pueblos,
prerromanos le daban cabida a la mujer para la guerra. No tenían una misión muy diferente a la del hombre, podían luchar a la par, no era una cosa extraña, y hubo heroínas así que condujeron a sus pueblos a la lucha con otros pueblos o bien con los romanos, ¿no? Ahí mientras yo leía tu novela pensaba, no podía evitar pensar en los griegos, en los dioses y diosas griegas, la adaptación de los dioses y diosas griegas a los romanos, y cómo claramente era una forma de entender el rol de la mujer y del hombre tan diferente a lo que fue después digamos, la transformación cultural que generó, por lo menos en el occidente, el cristianismo. El cristianismo, ¿no? Sí. Las culturas... Es una mujer precristiana, claramente. Claro. En todo sentido. Y es normal que se la vea de esta manera. Es más, ella está predestinada, aparentemente, a ser líder de su pueblo. Después, bueno, interfiere el protagonista, ¿no? Pero es lo que ella piensa que va a ser y es lo que le dijeron. Lo que pasa es que no va a ser de la manera que ella creía. Claro. Esa es la diferencia. ¿Por qué elegiste a Mauro Aurelio Máximo como embajador de Octavio, ¿no? Sí, él y amigo también personal, ¿no? Que eso es importante porque de alguna manera tiene un apoyo él en Roma. Lo elegí porque quería que fuera soldado y dentro del ejército romano quería que fuera centurión. Los centuriones fueron el baluarte de las legiones. Quería que él fuera centurión y quería que estuviera impregnado como lo fue, sobre todo en los tiempos de la República y después también, impregnado de la identidad romana. Es decir, su brazo está al servicio de Roma y no cuestiona eso. Porque nosotros hoy, en el presente, podríamos cuestionar la conquista de otros pueblos. Pero bueno, no se cuestiona para nada. La grandeza de Roma consiste en esa expansión, en el aplicar la civilización romana a los demás pueblos. Porque Roma está llevando civilización cuando conquista. Y eso, bueno, así ocurrió y así fue. Y hasta la médula España se convirtió en país latino. Hasta el último vestigio. ¿Lo lograron? Sí, lo lograron. Es más, España fue una de las provincias principales dentro del imperio. Sí, bueno, es fascinante cuando uno viaja a España encontrarse los arcos, ¿no? Romanos cada tanto. Sí, la presencia romana es muy palpable. Ellos hacen ahora, en los lugares donde saben que estuvieron los romanos con sus campamentos y las ciudades que después se fundaron sobre la base de los campamentos, ellos hacen encuentros, fingen representaciones entre los pueblos prerromanos y los romanos conquistadores con batallas ficticias. Sí, se visten pero de pies a cabeza, recrean la historia, que a mí me parece extraordinario. Sí. Y me encantaría presenciarlo, me encantaría. Claro que sí. Hablábamos más temprano de que si se te parece el personaje o si te aparece la historia, vos querías meterte en Roma. Sí, yo lo pensé. Mira, Roma es la historia de Roma y la historia antigua, y en particular de Roma, y el derecho romano son parte de mi material de clases. Entonces, yo estoy familiarizada con esto, pero no se me había ocurrido escribir una ficción en un tiempo tan remoto. Y un día, en pandemia, dije, ¿yo por qué no escribo una historia que transcurra en la época? Estaba como deseando una novela que fuera un poquito épica. Entonces me pareció que cuadraba con lo mío, con mis temas habituales. Como la pandemia fue larga y a mí no me facilitó la escritura la pandemia, todo lo contrario. Entonces la empecé, la postergué, en el medio escribí Corazón de Amazonita. Entonces estaba presente y al mismo tiempo no terminaba yo de asirla, ¿no? La novela, hasta que de pronto se me produce la explosión, como digo yo, es esta la novela, a esto me tengo que dedicar, y ahí comencé a elaborarla, a escribirla largamente, ¿no? Tardé bastante igual. Pero yo siento que Roma es un tema muy cercano a mis intereses, a mis gustos, y eso a mí me hace sentir felicidad mientras escribo. Estoy escribiendo sobre algo que me gusta mucho. Algo que leerías. Sí, es algo que leería absolutamente, sí. Sí, he leído historias así desde, Quo Vadis, por ejemplo, que es un libro, me acuerdo que lo leí en la adolescencia y yo quedé marcada por ese libro. Es decir, poder escribir sobre esa época, poder crear personajes ficticios que interactúen con los reales, a mí me parece fascinante. Totalmente. Yo pensaba en eso, pensaba en Marguerite Yourcenar y en las memorias de Adriano. También, ¿no? sí. Esto que se pone en la piel de un emperador y nos lo hace escuchar.
Sí. Y es fantástico porque hay mucho desierto en lo que está diciendo. O sea, hay mucho de lo que se sabe de la filosofía claro. de Adriano. Y hay mucho inventado y no importa. No importa, porque vos estás ahí, estás sintiendo, viendo eso, palpando una época que por ser tan lejana a veces es difícil. Porque el pensamiento en el mundo antiguo es un pensamiento muy diferente a lo que vino después, ¿no? El mundo antiguo es otra dimensión. El ser humano vivía de otra manera, entendía el mundo de otra manera. Entonces, uno cuando estudia en la escuela secundaria lo estudia como si fuera de cartón piedra, podríamos decir. Pero después, cuando te interesa, es cuando empezás a buscar algo que sea lo que vos podés como ser humano entender de aquellos, porque la naturaleza humana es la misma. Eso sí es eterno también. Siguiendo esto, ¿cómo es el proceso tuyo a la hora de escribir y ponerte en la piel de estos personajes que vivieron tantos años tiempo atrás? Sí. Yo escribo mucho, siempre digo que los ratos de escritura propiamente dichos son breves y no tienen un horario fijo, porque yo escribo mucho pensando la historia. Y cuando ya tengo pensado bastante o armada un diálogo o armado una situación, por ejemplo, voy, me siento, escribo, es como un torrente que sale en ese momento y si se acaba, se agota, me levanto. No me quedo a ver qué más escribo. Nunca hice eso. Siempre escribí como un poco a los tumbos, ¿no? Bueno, pero vivís la historia en tu cabeza. Sí, la veo en mi cabeza. Escribo en mi cabeza. Y le escribo mientras hago otras cosas. Si tengo la posibilidad, que ahora tengo que empezar de nuevo a volver caminando desde la Facultad de Derecho, escribo mientras camino. Escribo cuando tomo examen escrito. Tengo siempre hojas blancas dentro del portafolio y mientras los alumnos escriben lo suyo, yo escribo lo mío. Está muy bien, se acompaña en la escritura. Sí. Y para este libro, obviamente vos sabés mucho porque sos profesora de Derecho, esto que nos contás no es menor, digamos, es un mundo que vos conocés desde lugares importantísimos como la conformación del Estado, sí, ¿no? Y eso casi como que define también a sus ciudadanos. Pero ¿qué material acopiaste nuevo o diferente? Porque hay mucho en tu novela de historia cultural, vestimenta, comidas, formas de traslado, armas. Sí, buscar detalles de las armas, por ejemplo, sí es una búsqueda bastante dificultosa porque es muy precisa. Claro. El uso de determinada arma es muy preciso. Claro. Por ejemplo, hay una espada que se conoce como la falcata ibérica que los romanos incorporaron de los pueblos ibéricos. Y uno a lo mejor, si no sabe que la incorporaron, ya se había hecho parte de la panoplia del legionario y bueno, podría pasar como una espada romana, pero no es romana, el origen es otro. Bueno, eso es una búsqueda aquí y allá, salpicando. Yo busqué entre los libros que tenía, entre los libros de mi papá, que son libros que ya no existen, y los viejos libros. A mí me gusta mucho recurrir a los autores que se consideran la autoridad en un tema, porque no han sido superados. Y cuando a lo sumo fueron reescritos. Sí, fueron reescritos, sí, porque en lo que dijeron... Yo, por ejemplo, tengo una edición de Suetonio. Tengo la de mi papá y tengo otra que compré yo. Bueno, pero yo veo que los autores más modernos, cuando escriben sobre determinado personaje, han leído a Suetonio. Claro. La fuente es Suetonio, en definitiva. Y eso a mí me gusta porque me hace sentir segura. ¿Recurrís a otras formas del arte, a cuadros? Sí, me encanta buscar cuadros, láminas. Restos geológicos. Sí, me encanta y me abro carpetas de imágenes que también después me gustan como para buscar inspiración para la portada. Eso me gusta muchísimo. Es más, si yo pudiera, ilustraría el libro porque me encanta buscar imágenes. Sí. Y te aportan mucho a vos en la conformación de la escena. Sí, me aportan mucho el movimiento, las expresiones, la perspectiva, digamos, por ejemplo, los legionarios que vienen desde lejos, cómo se ven desde lo alto de una colina, todo eso me encanta. Y eso está muy presente en tu novela, se nota. Me lo robaste de la boca, iba a decir lo mismo. No. Cuando te leemos, te haces el cuadro en la cabeza, es muy visual. Leerte. Eso es muy lindo, me gratifica, realmente me hace sentir feliz porque si hay algo que yo busco cuando escribo es que se olviden de todo. Lo lográs. Sí. Que solamente piensen y sientan eso que estoy contando, ¿no? Y con La hechicera de Asturias se abre un nuevo
capítulo en tu vida como escritora? O sea, es el primero de... Es el primero y lo pensé, y esto es algo que a veces yo no lo anticipo, pero bueno, estoy tan contenta de haberlo decidido que lo voy a contar. Es como el inicio de una serie antigua. Ah, me encanta. O sea, esta primera es el comienzo de una serie antigua que va a tener como escenario... Podemos llegar al medioevo. Sí. Claro, porque mientras leía yo pensaba esto, acá te fuiste tan atrás en el tiempo que nunca lo habías hecho. Tan atrás. Nunca, no. Digo que acá hay un mundo por recorrer enorme para vos y para nosotros como lectores, ¿no? Y pensaba una novela medieval tuya. Sí, me encanta. Digo, esa idea me qué apasiona. Bien, ¿no? Qué bien ahí. O los moros en España, no sé, empecé como a pensar un montón de opciones. En general, a mí lo que me despertó el amor por la historia de España fue una cátedra que tuve en la carrera de antropología, que se llamaba Historia de España, dictada por las profesoras con tanta puntillosidad, penetrando tanto en las instituciones de ese mundo, prerromano, romano, posromano, a mí me abrió un panorama que no sabía que podía llegarse a tanto. Es más, después buscando para mis clases en autores especializados en instituciones de la vieja España, eso no tiene fondo. Lo que se puede saber de eso es todavía incalculable, y a mí eso me gusta mucho sacarlo a la luz. Y esto que es tan contundente, que es que hasta el día de hoy tantas cosas seguimos haciendo de la misma manera. Sí. Esa es la potencia de esa creación. Somos el legado, es decir, tenemos esa herencia. Todo el occidente tiene esa impronta. Totalmente. ¿Nos demos cuenta o no? Porque incluso nos enfrentamos a eso todavía hoy, ¿no? O sea, o nos diferenciamos de esa época. Para tus lectores que están acostumbrados a leerte en estas épocas más cercanas a nosotros, ¿no? Sí. Relativamente más cercanas, ¿qué les podemos prometer que van a encontrar en esta nueva novela tuya? Van a encontrar amor, que supongo que esperan encontrarlo. Van a encontrar sentimientos de venganza. Van a encontrar un muro que los protagonistas van a tener que ir atravesando, cada uno como puede, y van a conocer la mentalidad de uno y de otro, que eso es lo que a mí me gustaba destacar. Entender las razones de Irene, por ejemplo, y entender las razones de Mauro, que por supuesto son enemigos. Claro. Ellos son enemigos. Pero los dos tienen sus razones. Esto que decías más temprano me parecía muy interesante. La idea del deber ser del soldado romano, ¿no? No se cuestiona. No se lo cuestiona, porque la idea de que Roma está destinada a ser grande y que de esta manera que se lleva adelante ese propósito, eso no se cuestiona en absoluto. Se cuestiona. Y por otro lado, ella en la defensa de la libertad. Y ella que decimos, le han quitado todo, le han quitado la vida de los seres queridos, la libertad, porque Roma impone, no impone tanto, digamos, es profeso, no impone ni la lengua, ni el derecho, todo eso se impone solo, pero sí impone la autoridad y el impuesto. Y con eso vienen las costumbres. Y es imposible, pero es imposible que la presencia de Roma no cale hondo. Lo hizo con todos los pueblos, con algunos con mayor rapidez, con otros con menor rapidez. Depende también de cómo sea culturalmente cada pueblo, que pueda asimilar o no mejor la cultura romana, pero lo hizo con todos. Roma está presente. Es presente. Sí. Podemos decir que este libro es una invitación a conocer Roma. Más de dónde venimos, de dónde viene el occidente, ¿no? Sí. Sobre nuestra identidad. Sí. Pues a mí me gusta esta frase que es como que todos los caminos conducen a Roma, que es esa frase. Lo que pasa cuando te paras en cualquier resto de un muro o de un arco romano en cualquier lado de Europa, se sabe que pasando por ese arco, siguiendo una cierta línea, vos vas a llegar a Roma. Claro, porque la frase es literal. Es literal, la frase es literal. Todos los caminos conducen a Roma, porque lo que hacían era llegar y mientras iban yendo iban construyendo el camino. Sí. Y la construcción de las calzadas o caminos romanos, ellos son grandes constructores. Han sido siempre grandes ingenieros. Han sabido resolver problemas que le planteara la geografía, los pudieron resolver todos. Eso no tienen parangón, ¿eh? No, pero eso es, que todos los caminos conducen a Roma, pero a la vez Roma conduce a todos los caminos. Y porque también tiene una metáfora la frase, ¿no? Es literal por un lado, realmente esos caminos llegaban hasta Roma y que conectan todo el imperio, pero por otro lado, metafóricamente, todo lo que nosotros veamos que ocurre nos va a remontar a Roma. Bueno, esperamos que todos disfruten como nosotras de esta novela y ojalá sea la primera de una gran saga de historia romántica antigua y por qué no medieval. Sí. Y Gloria, siempre es hermoso escucharte porque hay
algo en la forma en la que vos contás la cocción de tus novelas que explica a los lectores por qué nos fascina tanto leerte, y es el trabajo que hay detrás. Tu gran creatividad, por supuesto el don, pero también la pasión por saber y por brindarnos algo que nos vaya a nutrir, que sea profundo, que sea amoroso, que tenga de todo un poco, que sea entretenido. Con tanto gusto lo hago que, bueno, me alegra que lo reciban de ese modo porque realmente es lo que me hace feliz. Sos una grande. Gracias, Flavia. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias. Gracias. Esperamos que hayan disfrutado del episodio de hoy de Historias que Enamoran. Y sobre todo, les deseamos, queridos oyentes, que se sumerjan en la nueva novela de Gloria Casañas. Los esperamos en el próximo episodio.